les doy la cordial bienvenida a esta nueva reunión de trabajo. Pues vamos a continuar con nuestro proceso. Yo quiero saber cómo les ha ido, si ya completamos los objetivos, ya tenemos todo listo, que nos comparta, quizá Vinicio. Guido. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya. A ver, tal vez Miriamcita, que nos compartan su tema de investigación, es decir, qué problema ustedes detectaron, qué tema ya seleccionaron, si ya avanzaron con la problemática, la justificación y también hasta los objetivos generales y específicos. Por favor, un segundito porque estoy con mi... A ver, esto es para encontrarlo al archivo. Acá. Ay, no sé. Allá. Ya lo encontré. Ahora vamos a ver. A ver, tengo aquí. Creo que es este. ¿Sí lo vemos? Sí, ¿no? sí estamos observando. Adelante, Miriamcita. A ver. Bueno, el tema que yo hice es la educación virtual como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa 12 de febrero de la ciudad de Zamora. Ahí en el tema sí tengo unas 2 palabras más, considerando que son alrededor de 22 que debe llevar el tema, sino más bien yo lo puse para delimitarle un poco al tema. Entonces luego tenemos el problema de investigación. No sé, ¿leo lo que puse o qué? Sí, bueno, verán, aquí vamos a seguir analizando en el tema de Miriamcita. Ella ha escogido el tema, dice, la educación virtual como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa 12 de febrero de la ciudad de Zamora. Recuerden que la normativa pues siempre dice que un proyecto tiene que ser bien claro, preciso y que debe abarcar más o menos hasta 22 palabras. Entonces aquí ella dice que tiene 24 palabras, entonces iríamos delimitando un poco más el tema. Quizá dejaríamos la educación virtual, estrategia de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de la unidad educativa 12 de febrero y así iríamos más. O más bien dejarle como está, pero ponerle unidad educativa 12 de febrero de Zamora. Ya le quitaríamos de la ciudad. Ajá, de la ciudad. Porque al cambiarle las letras del tema, lo que se quiere o lo que se pretende es crear una alternativa como es la educación virtual, como una estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para que quede la idea completa, bueno, por lo menos así lo consideré yo. Ya, luego tenemos el problema de investigación. Ya. Bueno, en sí el tema en realidad es como el investigador, como la persona que está haciendo este enfoque, ha visto esa problemática, la vea desde su propia óptica, desde su propia necesidad y de acuerdo a la problemática existente en ese campo de estudio. Entonces, bueno, si considera que no debe omitir palabras principales, como por ejemplo, bájale un poquito, Miriamcita. Eso, Bájale un poquito para poder ver, sí. Por ejemplo, dice la educación virtual como estrategia, o sea, ya, y si de educación virtual ya es una estrategia, ¿no es cierto? Educación virtual, estrategia para mejora o para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
O sea, ya sería aquí ya de más o menos de enfocarse en el tema, porque recuerden que el tema tiene que ser bien preciso y tener dos variables. En este caso, la primera sería la educación virtual y estrategia de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es educación virtual y mejora de enseñanza-aprendizaje sería la otra variable. Muy bien. En la problemática o el problema de investigar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aquí hablar pues del problema en sí existente en ese campo de estudio. Y claro, si bien es cierto, pues no debemos apartarnos de explicar el problema existente, pero también apoyarnos de la parte científica, como por ejemplo, ya aquí está haciendo mención de algunos escritos científicos, como es lo del Ministerio de Educación, es decir, ya está aquí hablando ya de manera científica, nombrando algunas normativas, leyes o también escritos de otras personas que hayan hecho ya investigaciones de este tema. Entonces aquí tenemos que ya ir aplicando la normativa de escritura APA. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ella ya nombra lo que dijo el Ministerio de Educación en el 2006, pero aquí tenemos que ya ir aplicando. Es decir, ¿qué tipo de cita estamos haciendo aquí? Sí, luego les voy a explicar las citas, ¿sí? Esto es una consulta que yo hice, y esto está en una resolución, si mal no me equivoco. A partir del 2006, perdón, el Ministerio de Educación incorpora la educación ya dentro de las TIC, pero se hace efectivo o más bien lo empezamos a utilizar plenamente ya cuando empezó la pandemia. Ahí la hicimos ya efectiva prácticamente todas y la tomamos ya como un medio globalizado prácticamente para el estudio y Sí, para otras ya actividades. completamente de acuerdo. ¿Qué pasa si nosotros aquí no citamos a este instructivo, a esta resolución? Nosotros aquí estamos cometiendo plagio, porque tenemos que nombrar a la resolución tal como nos dice la norma de escritura APA. Entonces, si fue en el 2006, entonces tenemos que ponerle el título, luego ya vamos a ir analizando las citas, ¿sí? Ya. Entonces tenemos que ir citando, tal y conforme, porque en un momento dado tenemos hoy mecanismos para la escritura científica. Entonces, si nosotros este documento lo ingresamos a un Turnitin o bueno, hay diferentes, ustedes, colegas que son tecnológicos, saben qué plataformas existen para poder nosotros, pasar los textos y valorarlos mediante la escritura científica, es decir, que no tengan plagio. Entonces ahí nos dan el resultado de dónde hemos cogido eso y claro, el plagio, ustedes saben que en una escritura científica es penado. Nosotros no podemos cogernos ideas de otra persona y plasmarlas como nuestras. Podemos sí ingresarlas en nuestro texto científico, pero nombrando a estas personas, a los dueños de esta escritura científica. O sea, aquí está muy bien lo que manifiesta en el primer párrafo, es de su propia autoría, es de lo que ella concibe en sí, de esta problemática existente, ¿sí? Pero tenemos que acompañar aquí con la norma de escritura APA para que nuestro documento no se convierta en plagio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ya, sigamos Miriamcita entonces, porque no tiene ninguna pregunta. Dice,
Hoy en día hay que enfrentar la gran tarea de mejorar la enseñanza-aprendizaje para satisfacer las demandas y desafíos de una economía globalizada. Es por ello que las aulas de clases se deben transformar en centros de aprendizaje abiertos que ofrezcan programas de ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la realidad. Actualmente y luego de la pandemia del COVID-19 es imposible desligarse de la realidad de una globalización impulsada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC. A partir de 2016, el Ministerio de Educación incorpora las tecnologías de información y comunicación en la educación ecuatoriana, mismas que empezaron a hacerse efectivas a partir de la pandemia del COVID-19, permitiendo el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas que han enriquecido los procesos de aprendizaje, facilitando a los estudiantes interactuar en contextos virtuales o con recursos multimedia, simulando situaciones o resolviendo problemas reales de manera individual o grupal. Estas experiencias permiten a los estudiantes desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita y su capacidad de tomar decisiones, trabajar de manera colaborativa y de autoaprendizaje en la exploración y búsqueda de información en Internet con fines educativos. Claro, en este caso, esto es lo ideal, lo que se pretende, pero conocemos y sabemos que la realidad y sobre todo la cultura es muy distinta. Sin embargo, lo considere a este aspecto como importante porque sobre todo en el medio donde estamos es necesario que aparte de que los chicos atiendan o están o están pues presentes en la educación ¿cómo se dice? En la normal, en la que en el sistema que tenemos nosotros, pero es necesario, por ejemplo, que se hagan refuerzos a través de proyectos en este sentido, porque hay chicos con muchas falencias educativas de conocimiento y algunos otros problemas inclusive. Entonces, es como un mecanismo para fortalecer la educación, no es para reemplazar a la educación tradicional, sino para fortalecer más bien la enseñanza-aprendizaje. En función de este contexto, en la unidad educativa 12 de febrero no existe un programa de educación virtual para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a los docentes formar personas integrales en pedagogías innovadoras que respondan a las necesidades del estudiante y el desarrollo de destrezas y capacidades para las sociedades del conocimiento y tecnología. Además, hace falta conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías por parte de los docentes de la institución. Este es un problema que tenemos recurrente en todos los sectores, especialmente en lo que es educación. Hay muchos docentes, especialmente los docentes jóvenes, conocen, saben y también se adaptan muy rápido a las tecnologías, pero los docentes que ya tienen algunos años ya no quieren, no les gusta y no les interesa y ni siquiera lo intentan. Entonces, ese también es uno de los problemas y por eso sería necesario que haya ese tipo de proyectos para que los profesores también vayan incursionando en las nuevas tecnologías porque además les sirve de mucha ayuda. Luego tenemos la justificación. Esta propuesta investigativa es importante en el contexto institucional porque permite un aprendizaje significativo en el que el proceso pedagógico es interactivo y cooperativo. En la educación virtual, el docente es su facilitador y el estudiante hace uso de su creatividad y sus conocimientos tecnológicos para realizar sus actividades curriculares. Asimismo, la institución educativa se convierte en promotora de lo importante que tienen las TICs en la consecución de un aprendizaje significativo, pues a pesar de que en la actualidad la tecnología ha avanzado mucho, pocas son las instituciones educativas que utilizan una herramienta informática o computacional e incluso la red para dinamizar los procesos de enseñanza y por el contrario se siguen manteniendo acciones tradicionales y retrógradas que estancan los procesos. De igual manera, es importante mencionar que este proyecto nace de la necesidad de los estudiantes con problemas de concentración que requieren otros espacios para asimilar saberes o conocimientos. Por cuanto sabemos que todas las personas tienen no todas las personas tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Por tanto, es conveniente implementar diversas estrategias metodológicas que procuren el aprendizaje global de sus estudiantes. Con el uso y la apropiación de esta propuesta se pretende fortalecer otros aspectos como es la ampliación y la educación de la planta física institucional. Pues para su desarrollo se necesita el aula de tecnología acorde con las necesidades tecnológicas motivo de esta investigación. O sea, que también se beneficia Sí, la institución, está dentro de la justificación porque se pretende que con este proyecto, pues primero al hacer una exposición de la importancia, pero también de la justificación, por qué es necesario, cuáles serían los beneficios
que esto nos ocasionaría no solamente a la institución, a los estudiantes también, a los padres de familia de manera indirecta, a los docentes y también a la infraestructura de lo que es la educación, de lo que es la institución. Ya, perfecto, Miriamcita, con en cuanto al enfoque, al tema, a la necesidad, a la justificación, es decir, el problema existente está muy bien planteado. Pero aquí sí es muy importante que todos tengamos presente la escritura científica, colegas. Aquí nosotros tenemos que, todo lo que está diciendo aquí Miriam en este caso es todo muy importante. Pero en un escrito científico, en un proyecto de investigación, que luego de que nosotros terminemos de hacer este proyecto de investigación, se puede convertir en un artículo científico que lo podemos publicar en revistas indexadas, como también podemos participar en ponencias nacionales e internacionales. Entonces es importante que nosotros elaboremos este documento de manera científica. ¿Qué quiere decir? Que yo a todo lo que ella, o sea, todo lo que está diciendo aquí, lo tiene que también acompañar con citas textuales o parafraseos de cualquier tipo que lo desee hacer, pero que afirme, que afiance lo que ella está diciendo aquí con este tipo de documentos. Al decir que voy a citar de un artículo científico o de un libro, estoy teorizando de una forma que le doy nombre, le doy valor a mi escrito, ya se convierte en científico. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo, digamos, hablando de este importante tema, pero también al mismo tiempo estoy generando ciencia, porque estoy diciendo lo que yo creo pertinente y también lo que afirmando con otros autores que también conocen del mismo tema y ya lo han escrito, lo han experimentado. Ellos también ya han investigado sobre esta temática, esta problemática. Sí, ¿estamos de acuerdo, colegas? ¿Alguna pregunta? Compañeros. Sí, yo creo que sí, en eso tiene razón, Sabi. En realidad, mi realidad, la mía propia es que hace rato he estado deslindada de lo que es la cátedra, de lo que es la investigación. Estoy trabajando en otros ámbitos porque mi formación me ha permitido. Entonces, yo sí, en esto soy muy sincera, he aplicado muy poco lo que es la norma ZAPAS y eso para mí es un reto ahora que me toca tomarlas y revisar y aprender. Yo estoy muy consciente que aquí sí, no puse porque para hacer este documento obviamente me ha tocado investigar, me ha tocado hacer una serie de consultas. De hecho, ese mismo día me quedé hasta la 1 de la mañana trabajando porque ya no tengo tiempo tengo otras actividades. Pero bueno, esto es importante. Yo sé y asumo que me está faltando eso y que además debo estudiar lo que son las normas APA para poder incluir. Ajá. Para eso estamos aquí, colegas, para, ¿no es cierto?, afianzar, para afirmar, para compartir quizá estas experiencias investigativas que nosotros tenemos. Bueno, ¿algún comentario quizá, compañeros, con respecto a lo que estamos dialogando, Miriam y yo, con respecto a la escritura científica que ya debía ser parte tanto en la problemática como en la justificación? Colegas. ¿Qué pasó? Que se me fueron, creo que nos dejaron solitos a las 2. Creo que sí. Hola. Creo que A se ver, vamos a ver. Creo que se han ido en realidad. No, yo creo que está muy bien los parámetros que nos dicen, pero como también nos dijo al inicio que esto va a ser como un ejemplo, más no un proyecto a proyecto, porque un proyecto siempre se parte del tema bien estructurado, delimitándolo, se parte también de un buen instrumento para poder sacar la parte de la problemática, para poder esquematizar el marco teórico. Entonces yo también de esa forma no le estoy poniendo muchas citas, porque lo veo como un ejemplo, más no como un proyecto a proyecto.
No, sí, sí, claro, pero un ejemplo tenemos que irlo también elaborando como lo es, como un ejemplo. O sea, no estamos haciendo, digamos, algo real porque, o sea, sí, lo podemos inclusive, este proyecto nos puede servir de base para nosotros estructurar algo de esta investigación. Por ejemplo, a mí me parece todos los temas que ustedes me han comentado están excelentes. El tema está muy bien delimitado y es una necesidad que no necesitaríamos utilizar ningún instrumento para nosotros saber que es una necesidad. Creo que la sabemos y de hecho, por ejemplo, lo que menciona Miriam, este tema es demasiado importante, el uso de la tecnología, que en realidad antes quizá los docentes no la validábamos ni la utilizábamos porque no teníamos mucho ni el conocimiento ni tampoco la aplicación, solo las personas que hemos trabajado ya con estudiantes en línea, hemos tenido esa práctica, pero ahora se hizo ya, diríamos, se apropió de nosotros porque con la pandemia pues fue una necesidad y una obligatoriedad. Entonces, y es un tema que no necesitaríamos de aplicar ningún instrumento para investigar, pero sí, este trabajo de ejemplo nos serviría a nosotros ya para nosotros tomarlo en cuenta y como nosotros en el proyecto solamente dejamos hasta elaborados los instrumentos, pues nada quita de que yo esos instrumentos los aplique, tenga resultados y pueda yo elaborar un artículo científico. O sea, esto sería, bueno, no sé, como ustedes creo que la mayoría son docentes universitarios, entonces creo que todos tienen escrituras científicas, ¿no es cierto? Tienen ya publicaciones de artículos, de libros. Entonces, miren, este ejemplo quizá también nos serviría para eso. Eso, compañeros. ¿Qué opinan o estoy equivocada? No, sí tiene mucha razón. Por ejemplo, de mi parte yo tengo 2 artículos publicados a nivel internacional, tengo un coautor de un libro, pero para eso se necesita bastante tiempito para hacer correctamente. Sí, sí, claro, chicos, pero como estamos en el son, diríamos, no creo que nos estamos apartados. Por ejemplo, aquí yo veo que a Miriamcita solo le faltaría contextualizar un poquito de citas, o sea, lo mismo que ella leyó para contextualizar lo que ella escribió, le pondría una cita corta quizá, o un parafraseo en cada una y ya le iría quedando como para su artículo. Saludos, Marte, ¿cómo le va? Sí, pero en la parte, de mi punto de vista, también tendría que mejorar un poquito la parte de los objetivos. ¿Por qué? Porque para un artículo científico no puedo, según la taxonomía de Bloom, en la parte de objetivo general, no puedo poner como mejorar el proceso. Podría utilizar otro tipo de verbo. Sí, todavía no llegamos al objetivo. Estamos ahorita todavía así. Todavía no llegamos a los objetivos. Ahorita justamente estamos deliberando nomás lo que Miriamcita nos compartió, su título, su problema de investigación y su justificación. Y solamente sí, que ahí estoy un poquito puliendo. Sí, yo más le vería en la parte de la problematización que le faltaría agregar citas. Exacto. Porque no todo sale de uno, es verdad que parafrasea, pero van a decir, si tú me pones datos estadísticos de años, tienes que decirme de dónde sacaste eso. Así es, Yuri, totalmente de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo soy, como para eso estamos aquí, para hablar de los proyectos. Y si hablamos de un proyecto educativo, pues ya tenemos que irlo esquematizando tal y conforme, pues ya digo que de esto nos puede servir muchísimo, porque ustedes están trabajando inclusive en equipo, otros solos, y todo lo que estamos haciendo pues nos va a servir. Al final del día esto tiene que servirnos de algo este curso, ¿no? Entonces, hasta ahí. Vamos ahora sí con los objetivos general y específico. Yo les había ya compartido y ustedes, como ya tienen experiencia en la escritura científica también, me van a dar la razón o quizá yo esté equivocada y también puedo aprender de ustedes. Magíster. ¿Sí? Magíster, disculpe, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Y en mi caso, que yo no tengo experiencia. Ahora lo vamos a aprender, mija, para eso estamos aquí. Si usted no ha publicado, ahora tendría ya la opción usted de con este trabajito irlo mejorando y puede participar ya en alguna ponencia nacional. Siempre las universidades están haciendo congresos nacionales, internacionales,
y también las revistas en las universidades siempre están que nos promocionan que publiquemos artículos y eso, ¿sí? Entonces sería una buena oportunidad de ponerle énfasis y cariño, como digo yo, a las cosas, y haríamos un artículo ya muy bien elaborado con esta base que tenemos ya de este proyecto, ¿sí? Pero ahora solamente vamos a hacer proyecto, ¿no? Sí, claro, solo el proyecto. Y de ahí sí tendríamos que aplicar los instrumentos para luego con esos resultados ya podríamos nosotros elaborar nuestro artículo. Depende de ya les digo, las revistas nos dan algunos lineamientos, asimismo los congresos nacionales e internacionales nos piden de alguna forma que tenemos que presentar nuestro manuscrito. Eso, mis chicos. Bueno, entonces, continuando con lo que estamos analizando, porque para eso estamos aquí, para orientar, para apoyar a lo que están ustedes haciendo, ¿no? En este caso, vamos al objetivo general y específico. Como lo dice su nombre, objetivo general. Es, ¿no es cierto? Vamos a utilizar de acuerdo, como dijo Yuri, la taxonomía de Bloom, nos tiene muchísimos verbos que nos delimitan de manera general, es decir, a largo plazo. El objetivo general siempre nosotros lo plasmamos de manera que sea a largo plazo y el verbo tiene que ir en infinitivo, ¿no es cierto? Y asimismo los objetivos específicos van a corto plazo, es decir, más específicos que los puedo yo cumplir, ¿sí? De manera que vaya desarrollando el proyecto, pues yo lo puedo cumplir, o sea, puedo saber definitivamente qué es lo que yo estoy investigando, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver con relación al objetivo general qué es lo que ha plasmado Miriam. Adelante, Miriam. El objetivo general. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa 12 de febrero a través de la implementación del programa de educación virtual. Ay, recién lo puse. Ahí está. Sí, Ya, bueno, a través del programa de educación virtual. Ya, Ese bueno, es el objetivo general. Ya, el objetivo general siempre nosotros nos planteamos con un qué, cómo y para qué. Es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Sí. El qué se refiere, ¿no es cierto? ¿Qué es? Mejorar no sería, porque en realidad mejorar sería ya para una propuesta. Aquí sería un verbo más abarcador, más grande, como por ejemplo analizar. ¿Qué les parece? ¿Qué dice Yuri? Sí, máster, siempre, hasta donde yo tengo entendido, para los objetivos generales se utiliza verbos como analizar, identificar, determinar, que sería como para indagar como la parte general de lo que uno va a querer hacer en los objetivos específicos. Exacto. Bueno, hay un sinnúmero de verbos, no es solo la taxonomía de Bloom nos proporciona muchísimos verbos que me olvidé de ponerles también, eso los hubiera puesto en la plataforma, porque yo sí los tengo, que ahí nos dice cuáles debemos utilizar para a corto plazo, a largo plazo, en general, y al específico en corto plazo que se desprende, claro, del general, del objetivo general. Entonces aquí sería pues yo, si le cambio esto, me tocaría cambiar el tema porque el objetivo general tiene relación con el tema. Sí, entonces, sí, con el si le tema cambio sí. esto, claro, tendría que cambiarlo el tema. No, entonces, no, Miriamcita, aquí tenemos que tener clara la situación. Tener clara siempre el objetivo general tiene que ir también las dos variables. Sí, esas van de cajón en el objetivo general y con un verbo infinitivo a largo plazo el general. No tenemos por qué cambiar el tema, sino que aquí, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, ¿no es cierto? El título de la investigación es las tecnologías de información y comunicación para la mejora de la enseñanza-aprendizaje. Las dos variables son esas. Entonces, sería aquí, primero, ¿qué tenemos que hacer? Analizar, ¿no es cierto? Analizar qué son las tecnologías de la información y comunicación y la enseñanza-aprendizaje. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante
Educación la virtual. investigación científica y Siguiente, la educación virtual. sí, El por eso. tema En ese se sentido. llama la educación virtual como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de todos los demás. Sí, entonces miren, educación virtual y virtual. estrategia de enseñanza-aprendizaje. Yes. Esas son las variables que tienen. miren. Y por eso es que la compañera tiene malos objetivos, porque ella tenía que haber utilizado las dos variables para sus objetivos y aquí solamente tiene proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Como no tiene variable. lo que la variable 1. No la tiene. Entonces, Tendría que aquí hacer, le falta. formularse la pregunta, Master. Yo creo que más como que vendría a ser la formulación primero del problema para que pueda La pregunta, generar. sí, lo que pasa es que tampoco le revisé la pregunta problema, no la tiene. Entonces No la tiene tengo. que también establecer la pregunta problema, que está dentro de la problemática, no la tiene tampoco, entonces eso tenemos que tener bien claro para formular los objetivos. Tanto general y del general desprendemos pues, los objetivos específicos. Entonces aquí no es que tiene que cambiar el título, sino tener bien claro la pregunta problema, es decir, del tema sale la pregunta problema y luego de aquí sí formulamos el objetivo general y luego del general se desprenden los específicos, ¿sí? Entonces eso tendría que revisar. No hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿sí está claro, Miriamcita? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o alguna aclaración quizá de parte de los colegas que también tienen la experiencia? ¿Ya? Por lo general, en los objetivos específicos siempre dicen que el primer objetivo responde al marco teórico, el segundo responde a la A metodología, la metodología. y el tercero a la propuesta de Así investigación. mismo es. Por eso, por aquí no podemos revisarla todavía porque tiene que tener claro el objetivo general. Pero en toda investigación, lo que acaba de mencionar Yuri, completamente de acuerdo. El primero va a la conceptualización teórica, el segundo a la metodología y el tercero a la propuesta. Así mismo es. Pero aquí ella no tiene todavía definido ni su pregunta problema, tampoco el objetivo general y por ende los específicos tampoco. Le falta. ¿Sí? ¿Sí está claro, Miriamcita, hasta aquí? Sí, sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces ahora sí vamos al marco teórico. En el marco teórico nosotros tenemos que hablar de las dos variables. Y de cada variable tenemos que nosotros hablar, fundamental el tema, conceptualizarlo muy bien con su definición, es decir, todo para qué nos sirve, cómo se está utilizando, qué tipos, digamos en este caso de tecnologías, qué tipos de aprendizaje, es decir, vamos armando esta fundamentación teórica porque tenemos que nosotros tener bien clara la fundamentación teórica y también pues la pregunta problema, los objetivos, para con eso nosotros poder armar los instrumentos para la aplicación. Es decir, para poder hacer las encuestas, poder hacer las entrevistas, teniendo ya clarito qué es lo que yo quiero investigar y cómo voy a lograr eso, pero tengo que tener bien claro. Y para eso, entonces el marco teórico tiene que estar también bien estructurado, bien definido y sobre todo también teorizado, ya digo, con escritura científica. Entonces es importante, creo que todos manejan la norma de escritura APA, pero sería bueno que revisemos un poquito las citas. ¿Qué les parece? Sí, muy importante porque ahorita con la actualización de las normas APA séptima edición, sí hay algunas Sí. cositas que cambian. Sí, no son muchas, pero sí cambia. Entonces, miren ustedes, sí están observando. Sí, entonces tenemos aquí la norma de escritura APA séptima edición que nos aclara muchas dudas que tenemos frente a la citación. ¿Ya? Tenemos nosotros aquí los tipos de citas, ¿no es cierto? La textual, que hay corta y larga, y también el parafraseo. ¿Qué es una cita textual? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor, para saber qué es una cita textual?
Rosita, por favor, si me ayuda con la lectura. A ver, nos dice, cita textual. Se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas específicas que luego se vayan a analizar o contrastar. Para ese tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página de la que se retoma la información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Ya, ¿no es cierto? Dice que son fragmentos de una fuente externa, es decir, ajena a nuestro escrito, a nuestra investigación, ¿sí? Y aquí tenemos dos tipos de citas textuales, que es corta y larga. La cita corta es cuando es menos de 40 palabras. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura para analizar esto de la cita textual corta? Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. ¿Ya? ¿Sigo leyendo? Sí, por favor, a ver, leamos aquí. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor psíquico que deposita en el cuerpo. Según Hamplan y Sisapu, parece ser cuando no se encuentran medios para transmitir el dolor social. Las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. En este sentido, no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en que vive. Ya, miren, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué nos hace? Primerito que va el nombre de los autores. Si es que son dos autores, pero si son más autores, más adelante ya vamos a ver cómo se escribe. Como en este caso son dos autores, ponemos el nombre de los dos autores. Aquí va el año de la publicación, sea del libro, sea del artículo científico. Luego va la comilla, luego escribimos textualmente como él dice, como el autor ha escrito en su documento. Pero como es textual le ponemos entre comillas porque es menos de 40 palabras. Terminamos de escribir lo que dice el autor, cerramos las comillas y abrimos un paréntesis y escribimos página, o sea, la P de página, el punto y el número de página. Cerramos las comillas y finalizamos con un punto. Y seguimos escribiendo. Aquí les quiero decir que cuando nosotros vamos a escribir un texto, en este caso que estamos escribiendo este documento que es el proyecto, nosotros siempre, cualquier escritura que vamos a hacer es importante que pongamos del autor, lo que está diciendo en este caso Miriam, Alex, escriba qué es lo que él está diciendo del tema que estamos escribiendo para luego sí afirmar con el autor. Y una vez que decimos lo que dice el autor, también es importante cerrar el párrafo con también algo de nosotros, del autor. Y no olvidarnos también que los párrafos no tienen que tener más de 8 líneas. Bueno, depende también aquí ya la normativa que tenga la institución, si es que es algún escrito científico para un grado, depende si es que vamos a escribir para un artículo de la revista, que cuántas líneas tiene el párrafo, antes de olvidarme, ¿sí? Entonces, es así que tenemos la cita narrativa, ¿sí? Textual corta. Ahora también tenemos la cita parentética, ¿sí? En la cita parentética, igual, miren, vuelta, aquí va así mismo lo que el autor nos dice, pero aquí primerito escribimos lo que narra el autor, entre comillas, como es menos de 40 palabras, así mismo. Escribimos lo que dice el autor
y al final escribimos al nombre del autor o autores, coma, el año, coma y la página. Esto es cuando hacemos una cita parentética. Es cuando en la primera cita textual narrativa le hacíamos énfasis primero a lo que dice, primero nombramos el autor y luego escribimos lo que dice. En cambio, en la cita parentética, primero escribimos lo que dice el autor, hacemos énfasis en lo que dice él, igual entre comillas porque es menos de 40, y luego escribimos al autor. Pero miren cómo es la diferencia. Aquí va en un solo lugar todo entre paréntesis. Mientras que en la cita narrativa primero nombrábamos los autores o el autor, el año, entre comillas, y al final escribíamos la página, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Además, ustedes saben, con la experiencia que tenemos de escritura, no nos aprendemos pues de memoria también esto, sino que más bien tenemos de apoyo para nosotros cuando estamos escribiendo, pues vamos fijándonos en qué cita es la que estamos plasmando, ¿sí? Ahora tenemos las citas largas de más de 40 palabras. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto con sangría, izquierda aplicada al párrafo de 1,27 centímetros y 5 millas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúan antes del paréntesis. Entonces, miren, en este caso, ¿qué nos dice? Asimismo, cuando es una cita narrativa de más de 40 palabras, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Miren que primero aquí nombramos, ¿no es cierto?, a los autores y el año. 2 puntos aparte, pero como es más de 40 palabras, tenemos nosotros aquí que tenemos esa extensión de 1.27. 1.27 que le hacemos el espacio. Copiamos tal como está ahí porque es una cita textual, pero más de 40. Y hacemos aquí, le escribimos un paréntesis y escribimos la página, ¿sí? Porque es cita textual narrativa larga. Igualmente, cuando tenemos una cita textual parentética, ocurre lo mismo como nos ocurría en la cita textual narrativa menos de 40 palabras. Entonces, aquí asimismo ocupamos la misma sangría, pero primero asimismo escribimos lo que dice el autor y al final escribimos a los autores con el año y la página. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, compañeros? Tenemos aquí también las citas de la cita parentética, la cita de parafraseo, perdón. ¿Qué nos dice el parafraseo? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Ya. Asimismo tenemos el parafraseo narrativo. Miren que esto, o sea que nosotros aquí lo que el autor dice, pero lo escribimos con nuestras propias palabras. Asimismo el parafraseo narrativo igual. Escribimos primero el nombre del autor o autores, el año, y luego escribo yo con mis propias palabras lo que dice el autor. O sea, pongo sinónimos, escribo lo que yo entiendo, pero sin dejar de no nombrar al autor porque él es el dueño de ese texto. También tenemos el parafraseo parentético, que es igual, ¿no es cierto? Asimismo, nosotros aquí parafraseamos, decimos con nuestras propias palabras lo que el autor dice, pero igual, como es parentético, al final nombramos al autor o los autores.
¿Sí? Aquí tenemos la regla del número de autores. Como les decía, cuando es un autor, solo escribimos los apellidos y el año. Cuando son dos autores, escribimos los dos apellidos y el año, ¿sí? Cuando es una cita narrativa. Y cuando es una cita parentética, cuando es un autor, igual escribimos los dos apellidos, coma y el año. Cuando es una cita de dos autores, igual escribimos los dos apellidos y el año. Cuando son más de tres autores, cuando es una citación narrativa, escribimos el apellido del primer autor, más la palabra et al, punto y el año. Y asimismo, cuando es parentética, escribimos todo, pero et al, el año, punto, coma, el año y todo entre paréntesis. Aquí nos ayuda a definir cuando tenemos que nombrar cuando son los autores, como también aquí cuando nombramos, o sea, citamos a organizaciones, otras citas que son de empresas, ¿sí? Entonces, esto, colegas, hay que tener muy en cuenta para escribir el marco teórico, es decir, para el desarrollo de toda escritura científica, de todo documento científico, tenemos que aplicar la norma de escritura APA. ¿Alguna pregunta? Entonces yo quiero que el ejemplo también ustedes apliquen, no hagan un marco teórico pues extenso, será de unas, qué sé yo, 3, 4 carillas nada más, pero lo que sí ya utilicen la norma de escritura APA. Y asimismo, pues esto ya les digo, les puede servir como base para que ustedes puedan mejorarlo más adelante y ya les pueda servir para una escritura científica, para que ustedes hagan alguna ponencia, hagan algún artículo. Es decir, que este curso no se nos quede solamente en un ejemplo, sino que sea el inicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Colegas? No, no. También les quiero comunicar que el día de mañana o el sábado, bueno, hasta el domingo les voy a enviar los reactivos para que ustedes puedan estudiar también y den las evaluaciones correspondientes a esta semana. Los reactivos les voy a enviar que les sirvan para esta semana y para la siguiente también. Como todo lo que usted ya está planificado, ustedes han de haber visto que está enfocado en el proyecto de investigación. ¿Alguna pregunta? Disculpe, una pregunta, Magister. Y para esta semana solo tenemos que enviar hasta los objetivos específicos. Sí, pero ya pueden ir avanzando con el marco teórico. Ah, ya, muchas gracias. Ya, porque de aquí nos vemos el martes y el martes yo ya quiero tener novedades del marco teórico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya iríamos cerrando la sesión del día de hoy. ¿Colegas? Bueno, no sé por qué no les gusta participar, chicos. A mí me preocupa cuando mis alumnos no contestan. No sé si no están entendiendo o son temas que ya los manejan. Bueno, yo creo que eso sí, ¿no? Bueno, de mi parte, Magister, muchas gracias por la clase del día de hoy. Ya, Natalia.
Los demás compañeros, Alex, Guido, Vinicio, Yuri, Chosita. Sí, Master, por mí no hay ningún inconveniente. ¿Está todo claro? Tal vez alguna situación. Todo entendido, ninguna. muy claro. Ninguna. Bueno, entonces chicos, me despido y les agradezco infinitamente la atención del día de hoy y les animo a que continúen trabajando en el proyecto y que les vaya súper bien en las actividades que están planteadas en la plataforma y nos vemos de aquí el día martes, ¿sí? Que Dios me los bendiga y que tengan una linda y bendecido fin de semana y disfruten de todo lo que tienen, su familia, su trabajo, de todo, ¿sí? Así que les envío un fuerte abrazo. Se me cuidan y nos vemos el martes. Muchas gracias, de igual manera. Sí, gracias, un buen fin de semana. Gracias. Gracias, buen fin de semana con todos. Gracias, Guido, gracias chicos. Cuídense mucho.